En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día martes 4 de julio del 2023. Estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 8, versículo del 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó el mar, una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este a quien hasta los vientos y el mar le obedece? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que siempre nos alimenta, hermanos y hermanas. Estamos ya en la semana 13 del tiempo ordinario dentro del año litúrgico. Nos ofrece uno de los fragmentos más impresionantes de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Como decía un gran santo, San Juan Crisóstomo, él decía que tomó a sus discípulos consigo en la barca para enseñarles estas dos cosas: no asustarse ante los peligros, ni envanecerse con los honores, porque es peligroso también y sigue siendo también hoy en día para nosotros. Jesús nos quiere personas, o sea, Jesús no nos quiere, hermanos y hermanas, personas pasivas. Él nos quiere instrumentos activos, responsables, pero a la vez llenos de mucha esperanza. Esta es la clave para afrontar las tempestades de la vida. La confianza filial, digamos, se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento de no ser siempre escuchados. El Evangelio nos invita hoy a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu Santo. Seguir a Jesús, hermanos y hermanas, no exime a nosotros como discípulos de cualquier tempestad de la vida, ni del miedo en ellas. Pero quienes vamos en la barca de Jesús, sabemos que en cualquier momento podemos pedir ayuda, iniciar un diálogo con el Señor y depositar sobre todo en Él toda nuestra confianza. Por eso es importante que reflexionemos hoy sobre las tempestades que han acechado durante muchos años nuestras vidas, sobre cómo reaccionamos en situaciones difíciles. Me dejo paralizar por el pánico, me aferro a mi activismo en ese momento. Entonces, ¿qué lugar ocupa la fe, hermanos y hermanas, ante estas circunstancias de la vida, que nadie está exento de ellas? Esta nave o barca, que es la iglesia, tiene una cantidad de programas, de planificaciones y acciones pastorales que
parecen correr con el viento, como dice una canción, con el viento a su favor. Sin embargo, en el trayecto, el seguimiento pide madurez para enfrentar también las dificultades o adversidades cuando el viento sopla en contra. Pueda que nos sorprenda la fuerza del oleaje que se levanta cuando queremos hacer la voluntad de Dios, cuando vamos muchas veces en ayuda de los demás. Es ahí cuando vamos a encontrar muchas contradicciones, o cuando queremos combatir las injusticias o defendemos los derechos de los más débiles. Todo eso, hermanos y hermanas, nos puede traer muchas consecuencias, a lo que le llamamos también persecuciones, a veces en la misma familia, en el mismo hogar, en la misma comunidad y en el mismo sistema en que vivimos. Pueden incluso acorralarnos y no hallar salida a un problema, a una dificultad. En tales circunstancias, hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? Acercarnos al Señor, que Él es el capitán de esta barca, y confiar plenamente en su palabra. Por eso dice que entonces se levantó, increpó a los vientos, y el mar sobrevino una gran bonanza, una gran paz. La escena que el texto nos presenta hoy es una gran vivacidad, contrastando radicalmente la actitud de los discípulos de Jesús. Podemos imaginarnos la agitación que reinó sobre la barca cuando de pronto, dice, se levantó el mar, en el mar, una tempestad tan grande. La barca quedaba tapada por las olas. Pero una agitación que no fue suficiente para despertar a Jesús, como dice el Evangelio, que dormía. Tuvimos que ser los discípulos quienes en su desesperación despertaran al Maestro. Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. El evangelista se sirve de todas este dramatismo para revelarnos el auténtico ser de Jesús. La tormenta no había perdido su furia y los discípulos continuaban llenos de agitación cuando el Señor simplemente y tranquilamente se levantó, dice el Evangelio, increpó los vientos y el mar, y sobrevino una gran bonanza, una gran paz. De la palabra increpatoria de Jesús sigue la calma. Calma que no iba destinada solo a realizarse en el agua agitada del cielo y del mar. La palabra de Jesús, hermanos y hermanas, se dirigía sobre todo a calmar los corazones temerosos de sus discípulos. Pero, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tenemos que tener miedo los discípulos que hemos creído en Cristo? Los discípulos pasaron de la tribulación y del miedo a la admiración propia de aquel que acaba de asistir a algo impensable hasta entonces. La sorpresa, la admiración, la maravilla de un cambio tan drástico en la situación que vivían despertó en ellos una pregunta central. ¿Y qué decían ellos? ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedece? La pregunta
podría ser? ¿Quién es el que puede calmar las tormentas del cielo y de la tierra y a la vez las de los corazones de los hombres? Solo quien durmiendo como hombre en la barca puede dar órdenes a los vientos y al mar como Dios. Cuando pensamos que la tierra, hermanos y hermanas, se nos hunde, no olvidemos que nuestro Salvador es Dios mismo, hecho hombre, el cual se nos acerca por la fe. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.